En nombre de Jesús, yo expreso estas palabras bajo la autoridad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El versículo de hoy es este y dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. El testimonio que voy a contar hoy, yo tenía 5 años de edad cuando la señora que me cuidaba, porque la familia de mi padre, al ser legalmente ricos, entonces ellos, aparte de eso, claro, ellos tenían muchas propiedades, tenían muchos terrenos de árboles, frutales. Ellos sembraban muchas cosas, sembraban maíz, tomates y muchas cosas, muchos árboles frutales tenían, y tenían muchos animales, tenían caballos, chivos, vacas, mucha cantidad de muchas cosas. Entonces, legalmente ricos, tenían de todo, les sobraba de todo. Claro, eso es grande bendición. Aparte de eso, tenían negocios financieros, tenían colmado, y tenían colmado donde vendían arroz y otras cosas, arroz, Coca-Cola y habichuela y cosas de esas, productos, papas y todo eso, patatas, para quien lo entienda de esa manera. Entonces legalmente tenían muchísimas cosas. ¿Qué sucedió? Bueno, aparte de eso, mi padre, al ser un abogado profesional, tenía muchísimos trabajos. Había muchísima gente rica de dinero que le contrataba para que resolviera aquello que estaba necesitando. Pero también de la parte pobre había gente que no tenía nada de dinero para pagar. Y entonces mi padre podía haber sido como hoy en día, que mucha gente, vas a un abogado y le explicas tu caso, le dices que no tienes dinero para pagar, y normalmente hoy en día la gente te dice no, busca otro servicio en otro sitio, porque yo no trabajo gratis. Pero claro, en aquella época y hoy en día me he dado cuenta que mi padre continúa con el mismo sistema, infelizmente, porque él en aquel tiempo, incluso a la gente pobre que no tenía dinero para pagar, él, por ser buena gente, se perjudica. Y eso sucede con mucha gente, que por ser buena gente hasta se perjudican. Creyendo que están ayudando a alguien, se están perjudicando automáticamente ellos mismos. Entonces mi padre podía haberle dicho en aquella época, y durante todos esos años podía haberle dicho no, yo no trabajo gratis. Pero claro, solamente Dios sabe lo que hace y para qué hace las cosas. Entonces las personas que le buscaban para que le resolviera el caso, para que los tirase de la cárcel, para que resolviese las cosas de abogado que necesitaban, él podía haberle dicho no, yo no trabajo gratis. Pero qué va, no, nada de eso. Él decía, no se preocupe, que yo le voy a ayudar y usted me va pagando después, poco a poco, de la manera que usted pueda, aunque sea con lo mínimo. Fíjese que hoy en día ningún abogado hace eso. Ningún abogado hace eso. Bueno, en fin.
eh, mi padre, al ser abogado, cobraba mucho, pues claro, de la gente que le podía pagar, porque de los pobres que no tenían ni en qué caerse muertos, pues simplemente no había más remedio que no cobrar, o más bien esperar quién sabe cuándo te iban a pagar. Hoy en día eso no existe. Quizás en aquella época había gente que también... Bueno, yo tengo un tío mío que es abogado también. Él se graduó en la misma época que mi padre porque los dos estudiaban juntos. Mi padre, al ser de piel muy blanca, y mi tío, al ser de piel muy negra, pues eso en aquella época les perjudicó en cierto punto, porque en mi país en aquella época eran muy racistas. Hoy en día también son muy racistas, pero en aquella época eran más. Claro, nosotros somos de piel negra, pero los de, infelizmente, allá en ese país son más racistas con los que son más negros que nosotros. Increíble creer una cosa de esa, pero es así. Hay mucha gente que son injusticiadas solo por ser más negro que aquel negro. Bueno, resulta que mi madre, ella también tenía su negocio para arreglar el cabello, lavar, peinar, hacer ahí unas cosas. Y tenía su local. Ella se ganaba su dinero, ella era la jefa, la dueña, y trabajaba ahí todo el día. ¿Qué sucede? Que como nosotros somos 4 hijos, 2 hembras y 2 varones, mi padre todo el día trabajando de abogado, mi madre todo el día trabajando en su negocio, arreglando el cabello. En mi país se dice peluquería. Entonces, ellos, ¿cómo puedes cuidar 4 hijos con un negocio como ese? No tienes cómo, no puedes cuidarlo. Entonces tuvieron que contratar 2 señoras. Una señora que iba a la casa solamente para planchar la ropa de todos. Y la otra señora, ella se encargaba de llevarnos a la escuela a las 8 de la mañana, todos los días. Y entonces ella también nos llevaba, ella nos llevaba a la escuela a las 8 de la mañana y nos recogía a las 5 de la tarde. Nosotros, aparte de eso, mis padres nos habían inscrito en unas clases, en unas aulas de natación para aprender a nadar. Entonces nosotros salíamos, estábamos 1 hora ahí nadando y después nos íbamos con ella. Resulta que ella todos los días a las 6 de la tarde, cuando llegábamos a casa, yo tenía 5 años de edad, mi hermana tenía 7 años. Mi hermano, el que va después de mí, él era más pequeño y el otro más pequeñito debería tener como unos 4 años. Bueno, tenemos una foto de aquella época y esa foto ha durado, gracias a Dios, todos estos años. Se mantiene bien conservada. Pero bueno, resulta que la señora que nos cuidaba, cuando llegábamos a la casa, ella le daba la merienda para que mis hermanos coman y yo un poquito, para que después para la cena que podamos comer la cena. No nos daba mucha merienda. Entonces, ella todos los días a las 6 de la tarde los sacaba, porque la casa era una casa grande
que tenía al lado. Del lado derecho tenía muchas casas y del lado izquierdo también tenía otras casas. Pero al lado de la casa nuestra había un árbol de coco. En teoría, ¿cómo se llama? Se llama normalmente una mata de coco. Muy grande y muy alta. Aparte de eso, tenía un patio muy grande en la parte de frente. Entonces, cerca de la calle, cerca de nuestra casa tenía como un cerco en la parte de frente que se cerraba. Pero la señora que me cuidaba todos los días a las 6 de la tarde, cuando veníamos de la escuela, ella ponía a mis 3 hermanos afuera en el patio, les sacaba sus juguetes, les decía, quédense jugando ahí que después yo vengo. Entonces ella me agarraba de la mano y nos entrábamos dentro de casa. Yo tenía 5 años de edad cuando sucedió todo eso. Entonces ella cerraba todas las ventanas y cerraba todas las puertas para que nadie pueda entrar. Entonces ella me bañaba, ya estaba yo toda limpia, y ella me colocaba arriba de la mesa con la barriga para arriba. O sea, el estómago para arriba, la cara para arriba, todo para arriba. Ahí, yo arriba, acostada encima de la mesa. Entonces ella me hacía con la lengua en mis partes íntimas. Gracias a Dios que ella nunca metió nada por ningún sitio. Lo único que hacía era pasar la lengua en mis partes íntimas. Eso para mí durante toda la vida fue una cosa asquerosa. Yo durante años yo decía, llena de rabia, ¿por qué? ¿Por qué me sucede a mí? ¿Por qué tuvo que sucederme aquello a mí? ¿Por qué tuve que pasar yo por eso? Y siempre le preguntaba a Dios, Señor, ¿por qué? ¿Por qué yo? Pero después, con el paso de los años, el Señor me fue indicando, yo fui comprendiendo muchos casos que suceden en la vida. Infelizmente, eso sucede en el mundo entero y no se puede hacer nada con eso. Después pasaron los meses, esa práctica continuaba, nadie nunca lo sabía, pero después yo ya vi, hubo un problema ahí de mis padres con aquella señora y yo lo conté todo. Yo era pequeña, yo tenía 5 años de edad cuando aquello sucedió. Entonces la gente, toda la familia me preguntaba, oye, ¿y la señora? ¿Qué fue lo que sucedió con ella? Y yo, como todo niño inocente, porque no me diga usted a mí que un niño de 5 años de edad va a saber una cosa de esas. Los niños normalmente, desde que nacen hasta que son más o menos, hasta que tienen 13, 14 años, algunos hasta 15 o 17 o 18, es cuando cuando están teniendo la mayoría de edad, que en las escuelas le explican esas cosas. Pero un niño con 5 años de edad no sabe nada de eso. Y con todos los detalles. Bueno, cuando los vecinos y la familia
todo el mundo me preguntaba, oye, ¿qué pasa con la señora? Yo le explicaba eso es lo que sucedió. Pues que estábamos ahí todos los días a las 6 de la tarde, cerraba las ventanas, cerraba las puertas y hacía aquello con la lengua. La gente se quedaba súper sorprendido porque decía, ¿cómo? Una niña de 5 años, tan pequeñita, ya tiene que pasar por eso. Fue una cosa horrible porque a partir de ahí todo cambió en la vida. Yo desde siempre, desde que recuerdo toda la vida, desde pequeñita, y aparte los profesores siempre hablaban y contaban todo, siempre se supo que yo era una de las mejores en la escuela. Yo tenía las notas más altas. Siempre que los profesores en la escuela, mismo hasta la edad, cuando yo tuve 15 años de edad, mismo así, los profesores siempre que necesitaban explicar alguna materia de algún libro o lo que sea, en matemáticas o en lo que sea, me llamaban a mí porque yo era la número 1. En teoría yo lo sabía todo, pero yo lo sabía todo porque eso era Dios, el Señor, me usaba mucho en cosas buenas, y aparte de eso, yo después, con el paso de los años, cuando fui creciendo, yo iba a los pueblos, hablaba la palabra de la Biblia, pero todo eso son procesos muy grandes que eso se va descubriendo con el paso de los años. Pero bueno, esto ahora mismo no viene al caso. Esos son muchos testimonios que con la presencia de Dios y con la ayuda del Señor podré contarlos poco a poco. El Señor me irá indicando, me irá mostrando en cada momento cuál testimonio se ha de hablar, porque esas son cosas muy fuertes, son cosas demasiado difíciles para superar, son cosas que suceden en la vida muy graves, y para cualquier persona, para una persona adulta, es horrible pasar por una situación de esas. Y entonces para un niño de 5 años, su mundo terminó, acabó ahí. Ya no hay vida para ese niño. Después que sucedió aquello, yo estuve durante años, mi madre pagó una psicóloga para que me ayude a avanzar hacia adelante, porque de ser un ejemplo en la escuela y tener las mejores notas más altas, todos los profesores y todo el mundo decían, tenemos que ser como Kelly, es un ejemplo. Iban a casa de mi abuela para que yo les ayude a estudiar, para que los alumnos y las alumnas, y muchas veces que hacían exámenes y que hacían concursos, competiciones y todo eso, competiciones de matemáticas y de todo eso, me llamaban a mí, ay, mira Kelly, que ven, que si me puedes ayudar. Y habían competiciones que eran públicas, era donde se reunían en la escuela, en una mesa afuera, en el patio grande, se reunían muchos alumnos y alumnas, y los profesores también. Y ahí hacían una especie como un careo, como un examen oral. Y entonces mucha gente se sentaba ahí en aquella mesa
y un alumno decía, ¿cuántos son tal número multiplicado por no sé cuánto o dividido por no sé qué? Y entonces todo eso, habían gente que no tenían aquella capacidad y entonces me llamaban a mí. Y los profesores estaban ahí y le preguntaban al profesor, es que yo no pude estudiar anoche por no sé qué motivo, pero Kelly se puede presentar y ayudarme responder todo lo que le pregunten y la nota sería mía igual. Los profesores decían, sí, no hay problema. Entonces me llamaban a mí y yo me presentaba por aquellas personas. Era una cosa pública donde toda la escuela estaba de acuerdo y yo estuve intercediendo por algunos alumnos en matemáticas y en otras materias para ayudarlos, porque yo era buena gente, era buena persona. Y no había problema con eso. Eso fue con el paso de los años, hasta que yo tuve 15 años. Ya después llegó una época, claro, yo desde los 5 años de edad hasta los 15 tuve que pasar muchos procesos, muchas cosas demasiado graves, horribles con personas que conozco, familias y personas conocidas, vecinas y personas cercanas. Algunos nombres no los voy a decir porque hoy en día alguna de esas personas, alguna de esas niñas que les sucedieron cosas horribles, esas niñas hoy en día están casadas, tienen sus hijos y no es bueno que esas personas sean perjudicadas por causa de este testimonio o por causa de algunos de los otros testimonios. Entonces, algunos nombres los voy a decir, aquellos nombres que el Señor me explique que lo tengo que decir, porque fueron cosas horrorosas que le sucedieron a otras niñas que infelizmente la vida de ellas no fue ni un poquito de lo que alguien quisiera tener. Entonces, aquellas vidas fueron destrozadas de manera horrible y el Señor, solamente Dios, es el único que sabe qué nombres yo debo decir. Pero bueno, el testimonio fue ese, un testimonio devastador y Dios lo sabe todo. Solamente Dios sabe para qué se deben contar los testimonios. Yo, en mi caso, nunca lo hubiera contado así en un sitio público, porque normalmente las personas, hay mucha gente mala en el mundo, que tú creyendo que estás haciendo bien, contando esas cosas, automáticamente te estás perjudicando a ti misma, porque las personas cuando no saben nada de ti, te tratan de una manera muy diferente, con privilegios y de todo. Te tratan muy bien. Pero cuando saben alguna cosa que te sucedió en la vida, infelizmente la sociedad trata a esa persona que en teoría fue la víctima, tratan a esa persona de manera muy cruel, le destruyen la vida de diferentes maneras, porque hay gente muy mala en el mundo y solamente Dios lo sabe todo. Aunque yo estoy contando estos testimonios porque la Biblia dice que
todo lo que ha sucedido en la vida de cada persona, eso se llama testimonio. Hay personas que dicen, ay, pero ¿por qué tú estás contando tu vida? Que estás chismorreando, que estás hablando cosas mentiras. Solamente Dios lo sabe todo y solamente Dios sabe las cosas que hace. Solamente Dios sabe para qué realiza las cosas. Solamente Dios sabe el porqué de todo lo que sucede en el mundo. Y nosotros como ser humano no tenemos la capacidad de la mente de Dios como para saberlo todo. Ay, pues no voy a ir a aquel sitio porque me va a suceder tal cosa. El ser humano no tiene esa capacidad para saberlo todo. La Biblia dice que todos los testimonios que hay en cada persona deben ser sacados para afuera, deben hablarse, debe decirse. Todos los testimonios deben fluir. Con la presencia del Señor debe fluir todo, porque Cristo viene pronto. Entonces, cuando Cristo venga, Él se va a llevar a su iglesia. Y yo quiero ser una de las que van para el cielo cuando Cristo me lleve. No que me lleve ningún ser humano ni nada de eso. Solamente cuando Cristo me lleve. Porque Cristo, la Biblia, todo lo que habla la Biblia es toda la verdad. Porque Cristo no es mentiroso. Cristo no miente. Entonces, la Biblia, ahí en la Biblia está escrito que todo lo que está dentro de esa persona, todo lo que ha vivido durante toda su vida, desde que nació hasta que muere, le suceden cosas en la vida. Eso se llama testimonios y hay que decirlos. Porque cuando Cristo se lleve su iglesia, las personas que no hayan hablado su testimonio, esas personas no van para el cielo. Esas personas se quedarán en la tierra. Entonces, ¿de qué te sirve ser muy cristiano si todos los testimonios te los guardas, no los quieres contar porque dices, no voy a contarlos, no voy a decírselos a nadie porque la gente después me trata mal? Otras personas dicen, no voy a contar lo que me ha sucedido en mi vida de testimonio porque me da vergüenza y no quiero que las personas me miren mal, me hablen mal, se comporten de una manera diferente conmigo, se separen de mí, no quieran hablar conmigo, me digan, a mí no te me acerques. Bueno, entonces la Biblia dice que todos los que tengan sus testimonios ahí guardados, que no lo contaron por vergüenza o por el motivo que sea, esas personas no van para el cielo porque no sacaron todo lo que tenían ahí adentro guardado, guardando todo ese resentimiento, guardando todo ese dolor. Eso no te sirve para nada. Entonces, la Biblia dice que todo eso son testimonios. Hay que hablarlos, hay que decirlos, hay que expresarlos, sacarlos para afuera. Hay que perdonar a todo aquel que te haya hecho daño, que te haya humillado, que te haya maltratado. Todo eso hay que perdonar desde el fondo de tu corazón. No es decir, yo perdoné a aquella persona, pero todavía continúa mucho dolor en el corazón, continúa mucho rencor, odio y todo eso.
Es horrible eso, no se puede vivir así. Entonces la Biblia dice que todo eso son testimonios. Hay que hablarlos, hay que expresarlos, hay que sacarlos para afuera. Porque cuando Cristo venga y levante la iglesia, que Cristo se lleve su iglesia, los que se queden en la tierra serán aquellos que no contaron su testimonio. Y entonces cuando salgan las 4 bestias del mar, entre ellos está el anticristo, que les cortará la cabeza. Y no estés pensando que va a venir el anticristo y te va a cortar la cabeza, y que después de cortarte la cabeza tú te vas a ir al cielo. No estés pensando eso, que eso no es verdad. Cuando venga el anticristo, porque después que Cristo se vaya, cuando Cristo venga, que después Cristo se lleve su iglesia, ya Cristo se va a llevar todos los seres vivos, todas las almas que hicieron la voluntad de Dios, que hicieron la voluntad del Padre, que glorificaron a Dios, que le alabaron todo el tiempo, que predicaron su palabra. Son los verdaderos, porque para el cielo no van a ir personas falsas ni mentirosas, porque sabemos la mentira de dónde viene. Eso no es de Dios. Entonces, cuando el anticristo venga y salga del mar, aquellas 4 bestias que te corten la cabeza, pues ya tú sabes que no te vas a ir para el cielo. Ya sabes el lugar que te espera. Es un sitio que está muy caliente, y han habido testimonios de otras personas en otros videos de otros pastores. Ellos explican claramente a aquellos que fueron al infierno y estuvieron ahí en un sitio muy caliente donde había muchas almas, personas, cuerpos espirituales y de todo, quemándose, queriendo salir de allí. No podían abrir la puerta porque aquello era un calor intenso. Y eso es horrible, estar en un sitio quemándote, donde no puedes salir para ningún sitio, no puedes huir, no puedes esconderte. No tienes, después que te metieron en aquella puerta, no puedes ir para ningún sitio. El único remedio que te queda es quemarte. Porque después que tu cuerpo está muerto, el cuerpo se queda aquí en la tierra, claro, se queda ahí en el cementerio. Lo que se queda quemándose es el alma tuya, ese espíritu transparente que tú tienes ahí dentro de tu cuerpo, que tú no lo ves. Solamente algunas personas que tienen los ojos abiertos, esos que le sirven a Dios, son los que tienen los ojos abiertos, porque Dios les da ese don para ver la parte espiritual. Pero no es solamente mirar la parte espiritual y ya está. No. No se trata de eso. Se trata de que cada vez que el Señor te enseña y te muestra los espíritus perturbadores horribles que están por ahí perturbando personas vivas, no es bien de tu parte, cuando el Señor te le enseña, tú mirar las cosas y quedarte callado. No, eso está mal de tu parte. Lo mejor que tú debes hacer cuando el Señor te enseñe esas cosas, lo mejor que debes hacer, aunque tú no conozcas a esa persona en ningún sitio, porque tú no la conoces, no sabes quién es, no sabes nada de esa persona, pero si el Señor te está enseñando lo que está sucediendo en la manera espiritual,
Lo más normal es que tú en ese momento, mismo mirando con los ojos abiertos, como yo te estoy mirando ahora, donde quiera que tú estés, es el Señor que está obrando. Pero cuando el Señor te abra tus ojos, y si los tienes abiertos, y no sabes qué hacer con ese don que Dios te ha dado, y tú estás viendo almas, espíritus o lo que sea por ahí, cosas que no son de este mundo, lo normal, si tú ves que están perturbando a otra gente, tú le pides al Señor, Señor, ten misericordia de esa persona. Yo no la conozco, no sé quién es, pero por favor, ten misericordia, Señor, perdónale. Mira la situación de esa persona, ayúdale, Señor, para que esa persona pueda salir adelante. Quítale todo ese mal en nombre de Jesús. Y claro, normalmente cuando tú haces una oración, mismo que sea pequeñita, de 1 minuto, una oración pequeñita de 1 minuto, eso sirve de muchísimo. Entonces, aunque tú no conozcas a la persona, sea quien sea, en el país donde sea que esté, en las naciones donde sea que esté, mundialmente, aunque tú no conozcas esa persona y aunque no sepas nada de esa persona, si el Señor te está mostrando la dificultad de esa persona, lo mejor que tú podrías hacer es clamar por esa persona, hacer una oración mínima de 1 minuto por esa persona, aunque no la conozcas. Tú, esa oración de 1 minuto, el Señor Dios va a recibir tu oración. Una oración de 1 minuto, que tú a lo mejor pienses que 1 minuto no tiene importancia. Sí, la oración más pequeña, la mínima, la más pequeñita. Si quieres hacer una oración grande, pues claro que la puedes hacer. Pero la mínima y la más pequeña oración de 1 minuto, esa oración el Señor la recibe. Esa oración va subiendo al cielo y los ángeles la llevan. Esa oración sirve para que aquella persona por la cual tú pediste, oraste, esa persona recibe, aunque tú no te des cuenta en el momento, porque todo eso Dios lo tiene que estudiar, todo eso Dios lo ve allá arriba, porque son muchas oraciones, son muchas personas orando, personas católicas, personas cristianas, personas evangélicas. En todo el mundo hay muchas religiones que independientemente de la persona que sea, mundialmente puede hacer una oración de 1 minuto por quien sea, por la vecina, por el primo, por el amigo, por aquella persona del supermercado que no conoce, por aquella persona que vio en la televisión que está pasando mal, que está pasando cosas horribles, para que el Señor tenga misericordia de aquella persona, para que el Señor mire la situación de aquella persona, para que el Señor le ayude. Entonces, verdaderamente yo a usted no le estoy pidiendo mucho, solamente le estoy pidiendo para que haga una oración pequeñita, 1 minuto, y le pida al Señor por aquella persona que está enferma, que usted no conoce, por todos los necesitados que hay en el mundo entero, por todas las personas que hay en el mundo entero en silla de ruedas, para que puedan levantarse, para que puedan recibir sanidad, para que puedan recibir salud. Eso normalmente cuando una persona, por ejemplo yo en mi caso,
después que yo conocí a Cristo, después que yo conocí a Jehová, después que yo conocí al Espíritu Santo, que hubo muchas manifestaciones, eso sucedió aquí en Suiza. Y entonces el Señor, después que el Señor me bautizó en la iglesia pentecostal en Buchesplatz, que está ahí en Zúrich, entonces ahí, después que el Señor me bautizó, el Señor me fue enseñando muchas cosas, me fue mostrando muchas cosas, muchas manifestaciones y muchas cosas, y todas las preguntas que yo en República Dominicana, en el tiempo que todos los años que yo vivía allá, yo le preguntaba al Señor llorando, yo gritando, yo le decía, Señor, ¿por qué me sucede esto? Dime, ¿por qué? ¿Por qué yo? Es que, ¿por qué no le sucedió, no sé, a quién? ¿Por qué me tuvo que suceder a mí? Y entonces yo, durante años, porque yo estuve viviendo en República Dominicana desde que nací hasta que yo tuve 15 años de edad. Después mi madre me llevó para España con todos mis hermanos, y entonces yo estuve viviendo en España 15 años. Después yo viajé a Suiza. En el año 2007 yo viajé a Suiza porque en el año 1996, en febrero, fue cuando mi madre nos llevó para España. Entonces, estuve 15 años viviendo en España. Después, viajé para Suiza. Conocí a mi marido, me casé legalmente en la Iglesia Católica y en el registro civil. Claro que mi marido, siendo de nacionalidad portugués, de Portugal, entonces nos fuimos a vivir para Portugal. Y estuve viviendo en Portugal 11 años. Pero el Señor, en todos esos años que yo pasé muchas cosas, pasé muchos procesos, muchas cosas difíciles y horribles. En todos esos años y en todos esos países sucedieron cosas horribles, cosas devastadoras. Fueron testimonios demasiado graves, y yo durante todos esos años yo siempre le decía a Dios, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué me sucede a mí todo esto? Con tanta gente que hay en el mundo, ¿por qué me está sucediendo a mí esto? ¿Para qué? Yo no lo entiendo. ¿Por qué tengo yo que sufrir esto en mi piel, en mi carne? ¿Por qué? Pero durante todos esos años el Señor no me respondió. Yo no recibí respuesta. Durante años yo lloré porque yo no entendía por qué me sucedía todo eso. Si yo ayudaba a muchísima gente, había gente que no tenían comida, yo les daba. Había gente que no tenía dinero, yo también les daba. Mi familia, había gente que decía, ay, mira, que no tengo comida en casa, no tengo dinero, ¿cómo voy a sobrevivir? Tengo hijos pequeños en casa, no tengo trabajo, no tengo ropa, no tengo esto, no tengo aquello. Y mi familia siempre ayudaron a toda esa gente con lo que podían. Habían veces
que el poco dinero que teníamos en el bolsillo se lo dábamos a aquella persona que estaba necesitando para que pueda comer, para que pueda alimentar a esos niños pequeños que tenían en casa, para que puedan, bueno, ayudábamos en diferentes cosas que sucedían en familias y gente que hasta ni siquiera conocíamos, gente que a veces, bueno, son muchas cosas y muchos testimonios que solamente cuando la presencia del Señor esté conmigo es que podré contarlos. Solamente cuando Dios me diga que lo debo contar es cuando lo debo contar. Porque son cosas horribles que una persona dice, ¿para qué cuentas esas cosas? Pero es que la Biblia dice que hay que hablarlo, hay que decirlo. El Señor te vacía, el Señor te saca todo ese dolor, todas esas cosas horribles que tú guardaste en tu cuerpo durante todos esos años. El Señor te limpia de manera que Él pueda usarte para cosas buenas, para su obra, para su gloria. Y bueno, que se haga la voluntad de Dios en mi vida, aquí en la tierra, de la misma manera que ya está en el cielo. Porque bien dice la palabra que todo lo que existe aquí en la tierra, todo eso fue hecho de las cosas que ya están en el cielo. Entonces, primero sucedió en el cielo y después fue creado en la tierra. Entonces, Padre amado, en nombre de Jesús, Señor, yo te entrego toda la gloria por este testimonio, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra del versículo. Gracias, Señor, por la escritura de la Biblia. Gracias, Padre amado, por tu luz. Gracias, Señor. Gracias porque tú estás obrando en mi vida. Gracias, Padre amado. Yo te entrego toda la gloria, Señor, por siempre. Toda la gloria es de Dios por siempre. En nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor, por este testimonio. Gracias, Señor. Solamente tú sabes de qué manera realizas la obra, Padre amado. Solamente tú sabes, Señor, lo que haces, Señor. Toda la gloria es tuya, Padre amado. Toda la gloria es de Dios por siempre. En nombre de Jesús. Hermanos, sean felices. Que la bendición de Dios les alcance, les toque de tal manera que toda la gloria sea para Dios. En nombre de Jesús. Bueno, una de las cosas que yo iba a decir ahí en el video y después se me pasó porque estuve indicando otras cosas, es que usted que está ahí escuchando este video, usted que está ahí, mire a su alrededor y todo lo que a usted le sucede, de cosas buenas principalmente, que usted recibe un buen trabajo, que usted recibe una casa, que usted recibe la sanidad de alguien que usted conoce, o que usted recibe dones, talentos o quién sabe qué. Por todas las cosas buenas que usted recibe, usted debe decirle a Dios, gracias. Gracias, Dios mío, gracias. Gracias, Señor. Gracias por esto que me has dado. Gracias
por aquella sanidad que me diste. Gracias por la salud que yo tengo. Gracias. Un simple, es que cuando usted le dice gracias a Dios. Bueno, yo le voy a contar ahí una historia pequeñita. Que me contaron en la iglesia cuando yo recién tenía poco tiempo aquí en Suiza. Entonces en la iglesia ahí pentecostal me contaron aquella historia. Había un señor que hubo alguien que le dijo, hubo alguien que le dijo, mira, yo este carro no lo quiero. Es un carro que está muy viejo. Es un carro que casi no funciona. Le cuesta mucho arrancar. Es un carro que está muy feo y nadie lo quiere. Te lo regalo. Te lo puedes llevar, es tuyo. Entonces aquel hombre podía haber hablado directamente, podía haberle dicho, yo para qué quiero un carro viejo, no quiero un carro viejo, yo quiero uno nuevo. Yo para qué quiero un carro viejo, no hombre. Y en vez de esa persona podía haber comenzado a hablar muchos disparates, mucha decepción, muchas cosas malas en contra de aquello que le habían dado. Pero no, esa persona no hizo nada de eso. Esa persona lo que hizo fue decir, gracias, Dios mío. Muchas gracias por esto que me has dado. Entonces, Dios que estaba allá arriba, Él estaba mirando lo que estaba sucediendo de esa situación. Y entonces, ahí Dios estaba mirando la reacción de aquella persona, lo que estaba en su corazón, porque solamente Dios, Él es el único que sabe lo que está dentro de tu corazón. Él escudriña todo. Bien lo dice su palabra, que no miente. Entonces Dios que estaba allá arriba en el cielo, mirando toda esa situación, Él decía, verdaderamente aquella persona, en vez de maldecir, no, esa persona no hizo nada de eso. Ha sido sorprendente que esa persona lo único que hizo fue decir, gracias, Dios mío, gracias por este regalo que me has dado. Y por ese gesto que esa persona ha dicho, gracias, entonces yo le voy a mandar lluvias de bendiciones. Yo le voy a mandar un carro nuevo. Alguien le va a entregar un carro nuevo. Alguien le va a entregar una casa. Alguien le va a entregar un buen trabajo. Alguien le va a entregar el amor verdadero, genuino. Ese amor que sobrepasa todo entendimiento. Verdaderamente esa historia fue muy buena. Bueno, hermano en Cristo, sierva de Cristo, varón de Cristo, y todas las personas que sean cristianas, que tengan voluntad y ganas de decir, gracias Dios mío, obrigado Deus, obrigado meu Deus, obrigado meu Pai, obrigado meu Pai do céu, obrigado meu Deus, gracias Dios mío, gracias. Eso es lo único que usted tiene que hacer, decirle a Dios, gracias. De esa manera, usted siempre va a recibir lluvias de bendiciones, milagros manifestándose en su vida
y usted los va a mirar y los va a ver. Sean felices, que la luz de Dios te alcance y te toque. En nombre de Jesús, la paz de Dios esté contigo. En nombre de Jesús.